Ahora les quiero hablar un poco de una metodología bastante sencilla, pero bastante poderosa, desarrollada por un gran amigo mío, Rowan Gibson. Él es un inglés que vive, de hecho, hoy en día en Costa Rica, casado con una colombiana. Rowan Gibson ya hace un buen número de años, por allá en 2004, 5, 6 tal vez, hizo un análisis para entender por qué en todos los sectores económicos hay compañías que les va mucho mejor que las demás. ¿Qué es lo que estas compañías hacen diferente? Porque hay compañías que sobresalen mientras la inmensa mayoría se quedan, digamos, un poco estancadas. Y logró desarrollar, entender, hackear, digámoslo así, ese sistema y entender que, que el tema fundamental, mucho que fundamentalmente más bien, las, los nuevos emprendimientos, los emprendimientos de crecimiento exponencial acelerado, las empresas que les iba mucho mejor que a las demás aún en su mismo sector, veían el mundo de 4 formas diferentes a las demás. Y eso lo agrupó en una metodología que se llaman los 4 lentes de innovación. Y de esos 4 lentes de innovación es que quiero hablarles en el resto de esta charla. Porque no quiero simplemente contarles que es posible, sino que quiero darles una metodología que les permita realmente identificar ideas disruptivas que puedan ser exitosas en momentos, en cualquier momento, pero mucho más en momentos de crisis, porque las crisis evidentemente profundizan, digamos, el impacto de estos lentes de innovación. ¿Cuál es el primer lente? El primer lente es cuestionar los paradigmas existentes y recrearlos. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es algo que está establecido, está dado como un hecho, que los seres humanos hemos construido, es una construcción humana para facilitarnos la vida. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar, no, es que siempre lo hemos hecho así, seguramente están enfrentando un paradigma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el marco de una crisis? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el marco de la cuarentena que tuvimos y de la pandemia que seguimos teniendo? De hecho, en Colombia, en buena parte de Colombia, estamos en este momento en el tercer pico de la pandemia, estamos pasando el tercer pico, que fue tal vez el pico, sigue siendo el pico más fuerte en Medellín, en la zona donde yo estoy ubicado. Entonces, un poco ahí les hago un par de preguntas, o más bien, les pido que ustedes se hagan un par de preguntas. ¿Cuáles realidades quedamos como hechos ciertos, o sea, contundentemente ciertos en el marco de la pandemia y en el marco de la cuarentena inicialmente están siendo reevaluadas? Esa es la primera pregunta. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cosas visualizamos que algo que decíamos es que así es, así siempre se ha hecho y hoy está siendo reevaluada? Identifiquen esos paradigmas y luego piensen cómo podemos agregar valor en el marco de estos nuevos paradigmas. ¿Cómo podemos hacerlo? Les voy a dar algunos ejemplos. Los seres humanos construimos un paradigma del comercio global. ¿Cuál es ese paradigma? Las naciones que tengan mano de obra barata, economía de escala, deben ser los proveedores de materias primas y de productos terminados. ¿Por qué? Porque los producen al más bajo costo. ¿Eso qué significó? Que la manufactura del mundo se concentró en ciertas zonas, especialmente en China. México es un gran productor. México tiene una gran ventaja, es que tiene un mercado gigante vecino y que tiene una relación comercial muy fuerte con Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Cuando arrancó la pandemia, si ustedes lo recuerdan, China cerró fábricas, entonces tuvimos y seguimos teniendo hoy en día problemas de acceso a materias primas. Estamos teniendo materias primas costosas en muchas industrias. Yo tengo amigos en muchas industrias, industria química, por ejemplo, no hay materias primas. Otra cosa, no hay contenedores disponibles hoy. Entonces, el mundo entendió que ese modelo, que en teoría era el mejor, porque se producía lo más barato posible, no tenía sentido. Nos ocurren cosas tan locas en ese paradigma que teníamos, que por ejemplo en Noruega, el pescado en Noruega se enviaba a China para ser fileteado, para ser cortado, y se devolvía a Noruega para venderlo. Eso no tiene ningún sentido. Y evidentemente la crisis de la pandemia nos demostró
que hay que privilegiar proveedores, productos y manufactura local. Y eso trae una inmensa oportunidad para nuestros países latinoamericanos. El nearshoring. Nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, muy cerca de mercados grandes, ustedes especialmente, y evidentemente hay una oportunidad, porque los países desarrollados están viendo cómo fortalecen sus cadenas de producción y de logística de una forma más local, cómo privilegian la negociación con los países vecinos, y ustedes están en una ubicación única para responder a ese cambio de paradigma. Otro cambio de paradigma. Las empresas tienen que tener sedes físicas y los empleados tienen que estar en esa sede para trabajar. Evidentemente, así funcionaba el mundo en general. El teletrabajo era más algo muy, muy puntual. Resulta que se cerró la economía, todo el mundo a teletrabajar. Y muchas compañías se dieron cuenta que de hecho eran más productivas, que lo podían hacer mejor. Entonces hay muchas compañías que ya en el marco de la pandemia han tomado la decisión de mantener a todos sus trabajadores trabajando de forma remota. Yo lidero un grupo de empresas, un grupo empresarial. Nosotros tenemos inversiones en 16 startups, fundamentalmente de ciencias de la vida. Y estoy en mi finca, pues yo vivo en una finquita, estoy en mi finca aquí hablando con ustedes. Trabajo desde aquí por lo menos el 80% de mi tiempo. Entendimos las compañías alrededor del mundo que el teletrabajo, a menos que sea un tema evidentemente en manufactura, en algunos casos específicos, tiene sentido, genera beneficios, las personas en general son más productivas, de hecho, y hay compañías que lo dejaron para siempre. O sea, la gente puede seguir teletrabajando siempre. Hay compañías que han devuelto un montón de espacios de oficina, edificios completos que no se están utilizando. Yo trabajé 16 años en una compañía pública que se llama EPM, que tiene un edificio, eh, digamos, sus oficinas centrales, un edificio de 3.500 personas y lleva más de un año desocupado. O sea, llevan más de un año esas 3.500 personas que siempre nos reuníamos ahí, en ese espacio, ya todos están teletrabajando. Y quién sabe hasta cuándo irá a ser así. Otro ejemplo de un cambio de paradigma que le aplica de una forma muy importante para ustedes y que entendió muy bien Aprende, la compañía que les hablé de educación, de EduTech, de tecnología en educación. La educación presencial es esencial. Resulta que la educación presencial, por supuesto, tiene unas ventajas, pero tuvimos que irnos al mundo virtual y las soluciones virtuales de educación han demostrado que pueden cubrir buena parte, yo no diría que todo, evidentemente la presencialidad tiene unas ventajas importantes, pero buena parte de las necesidades, más nos permitió seguir educando a nuestros estudiantes. Evidentemente también demostró la inmensa inequidad que tienen nuestros países, porque muchos de los estudiantes no tenían acceso a Internet, no tenían acceso a un computador o incluso a un smartphone, a un teléfono inteligente para seguir en su educación. Pero tiene sentido. Y aunque tiene evidentemente algunas desventajas, también tiene ventajas. Acabo de nombrarnos hace unos momentos. Podemos comunicarnos con el mundo. Podemos desde cualquier parte del mundo educarnos o ser educados, recibir una charla o darla. Esa limitación de lo físico se pierde en el mundo virtual. Entonces ustedes ven, ahí les puse algunos ejemplos de paradigmas que teníamos, eran cosas que dábamos por ciertas, tiene que ser así. Resulta que la pandemia, la crisis nos cambia la realidad, la situación y nos toca cambiar esos paradigmas. Los emprendedores, los empresarios que entendieron esos cambios de paradigma, como por ejemplo Aprende en el caso de la educación virtual, han florecido de una forma muy importante en el medio de esta crisis. Entonces, ojo, primer lente de innovación, primer lente para identificar ideas de alto valor, cuestionen los paradigmas existentes, aquellas cosas que creamos los humanos que funcionan relativamente bien, pero que pueden cambiarse y pueden generar nuevas oportunidades realmente innovadoras. Este es un ejemplo pues muy sencillo de cómo en Colombia, especialmente en la costa norte de Colombia, hubo un cambio, un paradigma. Me cuentan si el video funciona bien y si no, pues no lo ponemos. No se escucha. ¿No se escuchó? Bueno, les cuento así muy rápidamente qué trataba y no los voy a molestar con más videos.
Esto es un concierto virtual. Es decir, los cantantes, en este caso era de vallenato, pues los colombianos somos muy fiesteros, igual que ustedes, eh, se hacen su presentación en un estudio, las personas desde sus casas, eh, digamos con una pantalla gigante, siguen el concierto. O sea, un paradigma era los conciertos musicales son en un lugar gigante donde se reúne muchísima gente a oír a los cantantes en vivo, pues eso no se puede hacer en el marco de la pandemia. Hay un cambio de paradigma. En Colombia se dio y se sigue dando muchísimo los conciertos virtuales. Mejor dicho, todos los fines de semana hay conciertos virtuales de múltiples géneros musicales. La gente paga y entra por Zoom. Y digamos, cada quien en su casa, con su grupo familiar, en condiciones de bioseguridad adecuadas, mantiene digamos, pues esa visión. Entonces, un cambio total de ese modelo que no existía previo a la pandemia. Segundo, lente de innovación. Entender y aprovechar las discontinuidades, los patrones y las tendencias nacientes. Entonces, ahí les hago 3 preguntas provocadoras. La primera, ¿qué ha cambiado en los últimos meses? Yo diría en el último año. ¿Qué ha cambiado? Pónganse en la tarea juiciosa de casi que generar un listado de las cosas que han cambiado. ¿Cuáles cambios, perdón, creen que serán temporales? ¿Y cuáles serán permanentes? Les aseguro que muchos de los cambios, al principio de la pandemia se hablaba mucho de la nueva realidad, o de que cuando volvamos a hacer, nosotros no vamos a volver a tener la misma vida que teníamos antes, eso se los puedo asegurar. El mundo cambió y muchas cosas cambiaron para quedarse, porque demostraron que no lo estábamos haciendo bien en muchos frentes. Y con esos 2 elementos, luego pregúntense, ¿cuáles ideas disruptivas, innovadoras, ustedes como emprendedores que tienen ganas de cambiar el mundo, pueden generar a partir de esas discontinuidades, a partir de esas tendencias nacientes? ¿Cómo se puede aprovechar eso que está pasando? Les voy a hacer un recorrido por algunas que se me vienen a mi mente. Por ejemplo, se han fortalecido mucho los modelos de economía colaborativa. Compartir recursos, trabajar colaborativamente, finanzas colaborativas, conocimiento colaborativo. En Colombia, por ejemplo, las plataformas de crowdfunding han crecido de una forma muy importante en el último año. La gente, la inmensa mayoría de los seres humanos, digamos que nos creció ese interés por el medio ambiente, nos creció ese interés por beneficiar a aquellos que más están sufriendo en la pandemia, por ejemplo. Y eso ha permitido que haya una explosión de modelos de economía colaborativa y hay oportunidades no solo para hacer el bien, sino para además de hecho generar recursos y ser no solo sostenibles, sino empresas, digamos, inmensamente potentes, crecientes en el marco de esta situación actual. Otro ejemplo, soluciones de bajo contacto. Evidentemente, pagos sin contacto, entregas de productos con drones o con robots, que de hecho en los videos que tenía era con una solución, pero tal vez no lo vamos a ver, pero ahorita les cuento un poquito de él. Todo el tema de movilidad sostenible ha crecido de una forma muy importante, la movilidad eléctrica, la micromovilidad y el crecimiento en soluciones de vehículos autónomos. No sé si lo saben, pero 2 de las empresas que más han crecido, entre las 20 empresas que más han crecido en el marco de la pandemia son empresas de vehículos. Cuando estamos con restricciones de movilidad, en muchos casos, por muchos meses lo estuvimos. Tesla y Audi han crecido de una forma muy importante en el marco de la pandemia. Evidentemente, todas las soluciones de telesalud, teleasistencia, telemedicina, monitoreos de salud. Nosotros, de hecho, entre las 16 compañías que tenemos una compañía que utiliza, no la tengo puesta, utiliza manillas, wearables, pues vestibles para medir variables fisiológicas que nos permitan identificar problemas de salud de forma preventiva y predictiva. Entonces, todo ese mundo cambió. Ya se los hablaba, la preocupación por el medio ambiente, por el cambio climático. Creo que la gran mayoría de los seres humanos hoy en día somos más conscientes de que no podemos seguir acabando con el mundo, de que tenemos que cuidar el medio ambiente, de que el cambio climático es un problema, está siendo y será una crisis 50 veces más grande que el COVID, si no tomamos acciones inmediatas. Y eso creo que hay un cambio de paradigma importante en ese tema. No tanto como uno quisiera, pero evidentemente está cambiando.
soluciones de ciudades inteligentes, de gobierno en línea, de acceder en línea a todo, a los servicios que típicamente tocaba. El banco tocaba ir a hacer un trámite, hoy se hace en línea. A una oficina del gobierno tocaba hacer un trámite, ahora se hace en línea. La universidad tocaba hacer un trámite, seguramente ahora se hace en línea. Todo el tema de comercio electrónico y soluciones en línea han crecido de una forma muy importante. Todo el tema también de la logística de última milla. Cómo llegar con productos y servicios a los domicilios de la gente. Antes tú ibas al supermercado. Ahora las soluciones de domicilios, el caso de Colombia, Rappi, Globo, otros, han crecido de una forma exponencial en la pandemia. Soluciones también de entretenimiento en línea. Entonces, no es casual el montón de plataformas que han salido después de Netflix en marco de la pandemia. Disney y muchas otras. Amazon. Muchas han generado nuevas plataformas de entretenimiento. Estás mucho más tiempo en casa, necesitas entretenerte en casa. Entonces, soluciones de streaming, de video, de videojuegos y demás. Incluso soluciones de realidad virtual y aumentada. Modelo de trabajo por tareas y por resultados, por cumplimiento de objetivos. Ya el modelo de, como decimos nosotros, de hora sentado cambió. Ya es el modelo de trabajo, es un modelo de cumplimiento de objetivos. Yo tengo un equipo de personas, tenemos responsabilidad en 16 compañías y, y gestiono, creo que de una forma ordenada por lo menos, la mayoría del tiempo desde mi casa, ese rol. Cada uno sabe cuáles son los objetivos, las tareas que tiene que cumplir, se cumplen a tiempo, se hace un seguimiento, pero evidentemente no es necesario que la gente esté tantas horas sentada en una oficina para que eso ocurra. Entonces ustedes pueden ver, hay un montón, aquí les nombré varias, hay muchas más discontinuidades, patrones y tendencias nacientes. Este es un video, no se los voy a mostrar porque seguramente no lo van a poder ver, más bien me quedo aquí, pero es un video de una compañía que de hecho es colombiana, se llama Kiwi, KiwiBots, desarrollan unos robotcitos pequeñitos que prepandemia se utilizaban para, y de hecho la compañía es colombiana, la ingeniería de estos robots se hace en Medellín, pero su aplicación es en Estados Unidos, especialmente en las universidades en California. Este robotcito permitía hacer la última milla. La gente pedía un domicilio en un campus universitario, el robotcito recogía el domicilio y se lo llevaba hasta su dorm, como dirían, hasta su sitio de vivienda en el campus universitario. Estos robots, además de seguir haciendo ese servicio que era muy importante, que sigue siendo muy importante en el marco de la pandemia, también se adaptaron para mover dispositivos médicos, mascarillas o tapabocas, termómetros y otras cosas. Entonces también es entender cómo cambia el mundo y cómo aprovecho lo que tengo y mis capacidades, mi conocimiento para generar nuevas oportunidades innovadoras. ¿Vale? Entonces ahí estamos. Ese es el segundo lente con que hay que mirar el mundo para ser realmente un emprendedor innovador. Tercer lente, entender las necesidades desarticuladas de los clientes actuales y potenciales. Eso, leído de otra forma, es ponerse en los zapatos del cliente. O el cliente que tenemos, o el cliente al que queremos llegarle. ¿Cómo es? Y el paso a paso, digamos, de su experiencia de cliente. Entonces, ¿cuáles son nuevas necesidades que se han generado a partir de la pandemia? ¿Cuáles nuevas de esas necesidades los clientes las tienen, pero no las expresan o aún no las entienden? Y evidentemente, ¿cómo podemos suplir esas necesidades? Entonces, evidentemente, ¿qué necesitamos? A gran escala, cadenas de suministro seguras, confiables y resilientes. Esa dependencia tan grande que tiene el mundo de la producción china es un problema. No sé si dieron, seguramente se dieron cuenta cuando este gran barco de mercancías se atravesó en el canal del Suez, la problemática que generó de acceso a materias primas para Europa y para Asia, porque evidentemente fue un problema muy grande. Los nuevos canales digitales, si ustedes tienen capacidades o pueden sacar capacidades en el mundo digital para promoción, venta de productos, servicios. En China el crecimiento del video streaming para compras creció exponencialmente. Personas que salen en video, utilizan plataformas como Instagram, por ejemplo, y promocionan los productos a través de videos y crecieron sus ventas exponencialmente en la industria cosmética y en otro tipo de industrias. Soluciones de servicio al cliente en línea. Todo ahora se hace en línea y nos quejamos todo el tiempo de que no nos contestan los teléfonos para las vacunas, de que no nos podemos registrar. Por ejemplo, en Colombia eso es todo un reto. Hay soluciones con bots, con robots, con inteligencia artificial que permiten ayudar a mejorar esas soluciones. Herramientas colaborativas, garantizar la distribución de los productos directamente al hogar.
aprendizaje de nuevas competencias en línea. Ya lo vimos, hemos visto ejemplos. Controles de acceso sin tener necesariamente que tocar. Entonces, por ejemplo, acceso biométrico para acceder a algunos lugares, sin que la gente tenga que pasar un carnet o tocar un lugar con su huella digital, como donde ha tocado muchas otras personas, porque es una posible fuente de contagio. Turismo seguro. ¿Cómo seguir haciendo turismo, pero de manera segura, sin irnos a contagiar? Transporte aéreo seguro. Eh, no, evidentemente generar nuevas fuentes de ingresos, una necesidad que tiene todo el mundo. Todos, la mayoría hemos estado muy golpeados. ¿Cómo generamos nuevas fuentes de ingreso? Todos los servicios en línea de domicilio, automatización de labores. Eso para mí sí que ha sido importante, automatización de labores de limpieza, de lavado de platos. Yo en el marco de la pandemia compré un robotcito pequeñito que me ayuda a barrer. Pues yo vivo solo, pues realmente vivimos 5, pero los otros 4 ayudan un poquito porque son un perrito, una perrita, un gato y una cabra. Entonces al menos en la limpieza me toca a mí. Conseguí un robotcito que hace la limpieza, pues que hagan de cuenta que barre, que es de las cosas que más me puede molestar en la vida. Entonces el robot yo lo pongo, lo prendo y él va dando vueltas y va barriendo. Entonces imagínense ese tipo de soluciones que antes yo decía, pues nada, viene sobre todo en los primeros meses de la pandemia que no había ninguna posibilidad porque hay una señora que me ayuda periódicamente, pues no podía venir nadie, me tocaba a mí, entonces, pues evidentemente, un acceso confiable a Internet. ¿Cuántas personas en la ciudad de Colima, en el estado, en México, no tienen acceso a Internet? ¿Y cómo estamos generando más desigualdad por falta de acceso a Internet? ¿Y cómo podemos generar soluciones inteligentes, baratas, que puedan llegar a estas personas que digamos, más mal la están pasando? Entonces, nuevas necesidades en el sector de moda, por ejemplo. Ya es muy difícil, por ejemplo, medirse una prenda es todo un problema porque se la mide uno, después otro y hay otra posibilidad eventual de contagio, por lo menos hay prevención. ¿Cómo solucionar eso? Transporte masivo seguro, los metros, los buses. Entonces ustedes ven la cantidad de necesidades articuladas que hoy en día tenemos que pueden ser atacadas con soluciones muy poderosas. ¿Vale? Muy bien. Aquí pues era un video también de una compañía colombiana que hizo todo un tema para turismo bioseguro, toda una solución para certificar los sitios turísticos como bioseguros para darle tranquilidad a los visitantes, para que pudieran seguir yendo a hacer turismo, porque evidentemente el turismo fue uno de los sectores más golpeados. Y México, que es un país turístico por excelencia, además un hermoso país, evidentemente fue muy golpeado, al igual que el nuestro. Finalmente, cuarto lente, ya casi termino. Muy importante, pensar en la organización como un portafolio de competencias centrales y activos estratégicos. Hagan esta prueba. Pregúntele a un empresario, a un emprendedor, ¿qué hace tu empresa? ¿O qué hace tu emprendimiento? O háblame de tu empresa, háblame de tu emprendimiento. El 99% de nosotros responde con los productos y servicios que hoy tenemos. No, mi empresa vende chicles, mi empresa vende pan, o mi empresa hace inteligencia artificial. Hablamos y entendemos nuestras empresas, nuestros emprendimientos desde sus productos y servicios. Cambien eso. Empiecen a entender sus emprendimientos y sus empresas desde sus competencias centrales. ¿Qué es eso? Aquello que hacemos excepcionalmente bien. ¿Qué es esto en lo que somos muy buenos? Muy, muy buenos. Y eso les abre enormemente el panorama. Hay un ejemplo global muy claro, la segunda empresa que más ha crecido en el marco de la pandemia, que es en el mundo, que es Apple. Apple es un ejemplo muy claro. Apple nació como una compañía de computadores, al igual que Hewlett Packard, IBM en su momento, Dell, muchas otras, pero entendió muy rápidamente que su competencia central no era hacer computadores. Su competencia central era generar soluciones con un hermoso diseño que tuvieran un símbolo de estatus, y por eso es que a nosotros nos parece supernatural. Lo que haga Apple, lo que sea, lo compramos. Entonces, los iPhone y cualquier solución de iTunes y muchas otras cosas las compramos. Nos parece natural. Nos parece extrañísimo que Hewlett Packard haga, por ejemplo, smartphones. Y no, nunca pudo.
Dígame otra compañía que inicialmente fuese de computadores que hoy sea líder en el mundo de los teléfonos inteligentes. No la hay. Eso es básicamente por un entendimiento de mi competencia central. Yo, Apple, soy bueno para hacer cosas bonitas, de buen diseño, que funcionan bien, que son intuitivas, que generan un símbolo de estatus. Seguramente Hewlett Packard dirá, yo hago computadores personales. Tú mismo te estás cerrando las oportunidades. En Colombia tenemos un ejemplo muy bonito de una empresa que se llama Quala. Casi nadie conoce esa empresa y la empresa no le interesa que la conozcan. Pero todo el mundo en Colombia, ya cada vez más en diferentes países de América Latina, conocen varios de los productos de esa empresa. Es una empresa que vende eh, caldo de gallina, que es algo que utilizamos mucho en Colombia como para darle sabor a las comidas. Vende champú, vende un refresco pequeño que aquí le decimos bolis, pues una especie de refresco congelado, que antes lo vendían solo en las tiendas, o sea, la gente congelaba una especie de refresco, ponía el congelador y luego se lo comían. Lo volvió un tema que ya vende 800 millones de bolis de ese producto en 5 países de América Latina. ¿Qué tiene que ver un caldo de gallina con un champú? Como productos. Nada, absolutamente nada. Pero ¿qué entendió Koala? Que su competencia central no eran los productos, era que era capaz de llegar hasta el último rincón de Colombia inicialmente y ahora hasta el último rincón de los países donde tiene presencia, que ya son como 6 o 7 en América Latina, con un producto, el que fuera. Su capacidad era logística, su capacidad era de cómo llegar con cualquier producto al último rincón. Y además, otra capacidad muy importante, una capacidad de mercadeo muy potente. Entonces los comerciales en televisión y demás son, digamos, son chistosos, son simpáticos. La gente, nadie es indiferente al mercadeo de Koala. Ni siquiera de Koala, la gente no sabe qué es Koala, de cada uno de sus productos, porque son simpáticos, porque son alegres. Entonces, concéntrese y entiendan ustedes como emprendedores, como persona, sus emprendimientos, sus empresas, en qué son excepcionalmente buenos. Ahí se generan un montón de oportunidades. No se cierren a lo que hacen hoy, porque las crisis, como lo hemos visto ya, abren un montón de nuevas oportunidades. Si ustedes saben qué es lo que hacen excepcionalmente bien, pueden generar una idea disruptiva, innovadora. Y evidentemente, ¿cómo podemos usar esas competencias, aquello que hacemos excepcionalmente bien en el marco de esta nueva realidad? Y también a quién más le sirven. Entonces, yo sé hacer muy bien algo. ¿A quién le sirve eso que yo hago? Eso es otra cosa muy importante, entender cuál es mi mercado. No todo el mercado es B2C, no todo el mundo tiene que responderle a los clientes finales. Hay muchos mercados B2B, empresa a empresa. Lo que yo hago le sirve a otras empresas. Por ejemplo, Shopify no tiene, pues sí tiene, pero no es un componente importante, un marketplace propio como Amazon, sino que está detrás de miles, tal vez cientos de miles de marketplaces en el mundo que utilizan la tecnología de Shopify para salir al mundo. Shopify ni sale, pero es la que les sirve y y tiene un activo estratégico fundamental que apoya a otras compañías que tienen esa necesidad. Entonces, si ustedes ven, y esa es mi invitación, empiecen a ver el mundo con esos 4 lentes. Háganlo consciente, háganse estas preguntas y les aseguro que van a generar ideas disruptivas, innovadoras de alto valor, van a dar emprendimientos y van a hacer crecer las empresas, que es lo que en este momento, más que nunca, Colima, México, América Latina, el mundo necesita. Emprendedores y empresas disruptivas, innovadoras y de alto valor agregado.